Antes del primer amanecer, su gracia ya todo había iluminado. Antes de que te hubieran planeado, su gracia ya te había imaginado. Aun cuando tu corazón latía constante antes de nacer, su gracia ya por ti se había entregado. Él abraza al que otros han menospreciado. Él levantó a una joven prostituta para entregarle la promesa a su pueblo. Ablandó el corazón de un violento perseguidor de la fe para esparcir las noticias de su amor al mundo entero. Dignificó el clamor de un soñador inspirado para liberar a los oprimidos. Extendió los brazos de una mujer ignorada para apacentar a sus ovejas más vulnerables. Porque gracia es amor, no en sustantivo, sino en verbo. Amor en acción, amor inmerecido, que triunfa sobre el juicio, no con violencia, sino con perdón, entregándolo todo, sufriéndolo todo, cubriendo mis errores, sanando mis heridas, llevando mis cargas. Fui ciego y ahora veo. Sublime gracia, sublime amor. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a creer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, eterno amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, eterno amor, sublime gracia, eterno amor, sublime gracia, eterno amor. Buenos días, Dios les bendiga. Y en este día de resurrección y en esta mañana en la que nos encontramos precisamente para alegrarnos en el Señor, porque desde aquellos días hasta los nuestros, este domingo de resurrección significa tanto para todos nosotros que sabemos de qué se trata, que es un día de celebración. Cristo ha resucitado. Es el grito que sonó aquella mañana y que corrió urgente, de oído en oído y de boca en boca,
para anunciar algo que prácticamente no esperaban, pero que sí Jesús lo había predicho y hasta lo había compartido con sus discípulos, pero ellos no entendieron precisamente lo que él en forma objetiva les estaba diciendo. Así que aquel domingo una algarabía tan impresionante, fue una noticia que hasta era tan excelente, tan maravillosa, que hasta para ellos les costaba creer que así había sido. A tal punto que alguno de ellos dijo: hasta que no viere sus manos, sus pies, no viere su costado, no voy a terminar de creer. Pero la realidad era que Cristo había resucitado. Y cada vez que nosotros recordamos ese momento y hablamos refiriéndonos al tema con esta palabra maravillosa que es, o esta frase maravillosa que es Cristo resucitado, creo que genera alegría al corazón. Saber que en Él y a partir de Él, todas las demás cosas serían tal como Él las había dicho, tal como Dios las preparó y las dio a conocer de antemano a través de sus siervos, los profetas, y quedaron escritas en la palabra de Dios para que cada uno de nosotros sepamos. Y así como lo que Él dijo personalmente estando con sus discípulos para que se cumpliera allí en el mismo tiempo, así tal cual sucedió. Y todo lo demás también así sucederá. Pero en esta mañana nos ocupa el Cristo ha resucitado. Y junto a esa resurrección está también la obra, el poder del Espíritu Santo. Que la misma palabra del Señor dice que si el que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, quiere decir que Él tiene el poder también para levantarnos a nosotros, de donde quiera que estemos situados, y ponernos otra vez de pie, a fin de que podamos seguir adelante con todo lo que Él tiene para nosotros, y que a través de Él seguramente lo alcanzaremos. Quiero compartir con ustedes una lectura bastante extensa, ¿no? En algún modo, pero quizás tome algunas partes de ella para leer ahora mismo. Pero es en el capítulo 20 del libro de San Juan, desde el primer versículo hasta el versículo 18, en donde narra el suceso previo y a la vez también el suceso mientras se iba desarrollando, los eventos que luego dan lugar a la gran noticia de que Cristo había resucitado. Porque en los primeros momentos hasta se pensó que lo habían robado al cuerpo. Pero finalmente, cuando Él empezó a darse a conocer, allí muy cerca de donde Él estaba sepultado, o donde había sido sepultado, a una de las mujeres que fue allí a buscarlo para hacer todo aquello que estaba relacionado a los difuntos, y entonces allí Él le habla, ella lo reconoce, y allí comienza la gran noticia a propagarse por el oído primero de sus discípulos y después a todo un pueblo. Así que el capítulo 20 de San Juan dice: el primer día fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo:
Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella le responde pensando que era el hortelano, que se ocupaba de mantener en aquel espacio en buenas condiciones. Hasta que finalmente Jesús le dice: María. Volviéndose ella dijo: Raboni, que quiere decir maestro. O sea, le reconoció la voz. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Impresionante todo lo que sucedió en aquel momento, y hay cosas que quisiera tomar allí sueltas de esta lectura que hicimos. Y en primer lugar quiero notar así de pasada las actitudes de aquella gente que definitivamente mostraba un amor especial por el Señor. No es que decían que le amaban, es evidente que le amaban. Y dice la Biblia que fueron muy de mañana, todavía era un poco oscuro, se mezclaba la llegada del día con el final del anochecer. Y allí en esa claridad salían llevando en sus manos todo lo que en aquellos días se utilizaba para untar el cuerpo de los difuntos, que no era otra cosa que perfumes, ungüentos para poner, y entonces así hacer todo aquello que era importante para despedir y para dejar en condiciones el cuerpo de alguien que había fallecido, y que por cierto esto lo llevaban a cabo aquellos que eran sus cercanos. Y lo primero que hicieron, yo no sé si habrán dormido, pero si lo hicieron evidentemente apenas se despertaron, lo primero que vino a sus mentes: tenemos que ir a ver a Jesús, tenemos que ir a ver el cuerpo del Señor y poder completar todo aquello que sea necesario o que faltó hacer porque nos tomó la noche, hacerlo. Él merece que lo hagamos, tenemos que hacerlo. Y hacia allí fueron. Y lo que a mí me llamó poderosamente la atención es dice que el modo en que lo hicieron fue lo primero que estuvo como importante para llevar a cabo en ese día que estaba comenzando para sus vidas. Pensar en el Señor, ir a ver el cuerpo del Señor.
y hacer todo aquello del mejor modo posible, como ellos entendían que Él se lo merecía. Y a mí esta situación me llevó a pensar que era evidente que lo amaban. Y que Jesús había significado y significaba mucho para él, aunque ya no estaba vivo. Vivo significó mucho. Y ya muerto, seguía significando tanto para su vida. Y no fueron pensando en verlo otra vez vivo o resucitado. Fueron pensando ver un cuerpo inerte, allí un cuerpo sin vida. Esto es lo que fueron pensando. No fueron para asistir a un momento de milagros en donde dijeron, vamos a ver que seguramente ahora el Señor va a hacer algo milagroso y por ahí sale de la tumba y también hace algo por nosotros. No fueron para asistir a un momento especial de milagros de parte de Dios. Fueron porque evidentemente lo amaban. No fueron buscando nada de parte del Señor. No fueron a verlo porque necesitaban algo. Fueron a verlo para ofrecerle algo. Lo mejor que ellos tenían y podían. Para alguien que ya, de acuerdo al pensamiento de ellos, ya no iba a poder hacer nada por ellos. En otras palabras, con absoluto desinterés, mostrando el verdadero amor que tenían hacia su Señor. No les interesaba lo que entonces Jesús podía hacer por ellos, porque de acuerdo a su pensamiento, Él ya nada podía hacer en favor de sus vidas. Fueron sencillamente porque lo amaban. Y no esperando a ver qué Jesús podía hacer por él, sino haciendo todo lo que ellos podían hacer por alguien como Jesús, que realmente se lo merecía. ¿Y por qué yo me detuve un poco en este pensamiento? Porque no siempre vamos nosotros a la presencia del Señor de ese modo. Porque no siempre todos asisten a la iglesia con esa actitud. Porque no siempre el pueblo va deseoso de ofrecerle lo mejor de su vida y a ver qué es la mejor cosa que puede acercarle a él, como él se lo merece. Sino en muchos momentos, aún si no necesitamos, no vamos. Y que esto nos enseñe lo que hicieron tanto estas mujeres, como en este tiempo en donde la necesidad de Dios se hace tan notoria, tan fuerte en la vida de la gente, por todo lo que está ocurriendo. Que en estos tiempos nosotros podamos aprender a ir al Señor, porque le amamos, porque vale mucho para nuestras vidas, porque todo lo que se refiere a su persona, a nosotros nos entusiasma. Vayamos de ese modo al Señor. Como alguna vez alguien me dijera a mí, qué bueno, he encontrado gente que antes miraba las manos del Señor, esperando a ver qué les daba el Señor. Pero ahora veo gente que viene para ver el rostro del Señor, no esperando nada de Él, solo para admirar su hermosura y su grandeza y ofrecerle lo mejor de su vida. Que esta parte de esta lectura y el accionar de esta gente a nosotros también nos sea
de ejemplo y de enseñanza, para que nuestras actitudes en relación al Señor tengan precisamente estos elementos en cuenta, en donde el verdadero amor se puede expresar de parte de nosotros hacia Él, más allá de que si estamos necesitados o estamos provistos de todo, que si estamos pasando un mal momento o un buen momento, el Señor vale más que un momento. Que lo sepa, que se entere, por la manera en que nosotros vamos a Él, de que Él vale mucho para nuestra vida. Es el amor de nuestra vida. Y extendiéndome un poco más hacia el resto de la palabra, en donde por sobre todas las cosas lo que ganó esa mañana fue la felicidad del Cristo resucitado. Quiero referirme en esta hora a la gran bondad de Dios. Impresionante bondad. Ante a veces la resistencia, por ignorancia algunas veces, otras por simples posturas. Y quizás podría agregar en algún punto también por algún tipo de rebeldías personales. Esa dicotomía entre el amor, la bondad de Dios y ese proceder de parte nuestra. Y quiero mirarlo a través de dos de las palabras que fueron aquellas 7 que él mencionó desde la cruz y que en el día de ayer a la noche yo las estuve considerando. Una de ellas es perdónalos porque no saben lo que hacen. En donde lo que da a entender es que todo lo que ellos están haciendo, lo están haciendo por falta de conocimiento de lo que en realidad ellos deberían considerar. Y quizá llegar a entender el mal que estaban haciendo. Mucho más de la forma en que lo hacían y contra quién lo hacían. Y la otra palabra es consumado es. Porque en el consumado es está el cierre de toda aquella gran obra que generaría salvación para todos nosotros. La oportunidad de conocer a Dios, de reencontrarnos con Dios, de que ya no exista una distancia entre nosotros y Dios, de poder tener acceso a su presencia con tal libertad que cada uno de nosotros podíamos, a partir de allí, otra vez no solo reencontrarnos con Él, sino dirigirnos a Él, como un hijo a un padre, con la libertad de poder hacerlo y con la confianza de que Él no nos resistiría, de que Él abriría sus brazos, porque el camino ya estaba hecho y entonces tendríamos acceso pleno a su persona. Y en este día o en estos días de Pascua hay cosas que quiero relacionarlo precisamente a esta palabra que quiero reflexionar con ustedes. La Pascua, siempre que yo la vi y la leí en la palabra del Señor, el Pesaj, el pasar por alto, marcó un momento tan coyuntural en la historia del pueblo de Israel, que por cierto fue un antes y un después, porque después de
más de 400 años de esclavitud en Egipto, llegaba el día donde a partir de esa Pascua que ellos celebraban allí todavía en cautividad, llegaba el final de todos esos años de sufrimiento como esclavos, en una tierra, por cierto, que no era la de ellos, que no les pertenecía, y todavía ellos, como errantes, todavía sin saber dónde terminarían o podrían llegar a vivir. Significaba el fin de muchos años de sufrimiento. Entonces, sí, el comienzo de esa tan anhelada libertad que por generaciones la habrán soñado. Y habían pasado varias generaciones. Que muchos de ellos habrán pensado, nosotros no lo pudimos lograr, pero quizás nuestros hijos sí. Y así fueron pasando las generaciones, sin poder alcanzar esa tan deseada libertad. Y que definitivamente aquella Pascua marcaba precisamente lo que ellos estaban deseando tanto, una poderosa libertad que Dios producía para que ellos finalmente salgan rumbo a la tierra prometida, a su propio lugar, para ya establecerse allí como una nación. Ahora, si hay algo que a Dios le costó, es hacerlos entender que el formato que Él tenía para llevar a cabo dicho milagro, dicho evento, no era para ellos el que consideraban como ideal. De tal modo que se resistieron durante un buen tiempo. Cuando Moisés vino y les habló acerca de lo que Dios le había compartido a él. Y renegaron en muchos momentos aún, mientras se desarrollaba todo ese propósito que Dios estaba teniendo para finalmente sacarlos en tierra. Mientras transcurrían las plagas y parecía que las cosas se hacían más difíciles porque el faraón doblaba todavía el esfuerzo que les pedía y los ponía bajo mayor yugo y sufrimiento, ellos a su vez también renegaban y no terminaban de entender de que todo esto vaya a funcionar para que ellos sean libres, porque la realidad en el momento les mostraba que ellos estaban peor que cuando todo eso empezó. O sea, le costó a Dios convencer a aquella gente que todo lo que estaba sucediendo no era ni más ni menos que un plan de Él para llevarlos a esa libertad que ellos tanto habían deseado, pero que ahora cuando Dios se las planteaba desde su lugar como Dios y al modo de Dios, ellos sin embargo se resistían. Se resistían bastante. Aunque anhelaban la libertad, se habían acostumbrado a no lograrla. Y cuando vieron las primeras dificultades, entonces allí empezaron las quejas, aún contra Moisés, queriendo volver atrás todo lo que habían comenzado. Y es increíble que cuando una persona se acostumbra a que a lo mejor lo intentó una vez y no funcionó, lo intentó otra vez y no funcionó, lo intentó otra vez y no funcionó. Es increíble que a veces, a pesar de lo quisiera lograr, no sigue intentando, sino que muchas veces se acostumbra. Como aquel elefante que lo crían desde pequeño, atado a un árbol, y finalmente terminan estableciendo en su cabeza que mientras él tenga atado algo en su pata a un lugar o a un árbol, él no puede liberarse. Porque cuando fue chico no lo pudo hacer. Y entonces queda grabado en su cabeza que no lo puede hacer, por más que quiera hacerlo. Ahora, cuando crece el elefante se podría llevar el árbol.
pero no lo hace, porque aunque quisiera, él cree, su mente le dice que no va a poder hacerlo. Y uno ve que todo esto funciona de esa manera en la vida de aquel pueblo. Y que entonces no podía lograr entender a Dios. Y llega el momento de la Pascua, después de esas idas y vueltas, y de todas las plagas que Dios envía sobre Egipto para que el faraón vaya allí siendo quebrantado de a poco. Y llega el último momento, la última plaga, el último juicio de Dios sobre aquella nación, en donde ellos tenían que celebrar la Pascua entre las 2 tardes, matar al cordero de la Pascua, que lógicamente ya antes tenían que separar y mantenerlo para ese día. Y una cantidad de detalles que no quiero ahora detenerme en eso. Pero sí hay algo en especial que debían hacer. Y una cosa era que no tenía que quedar nada del cordero. Todo lo que ellos cocinaban el cordero lo tenían que comer todos hasta el día siguiente. Y si ellos eran pocos para comerlo, tenían que compartirlo con sus vecinos. Y la otra cosa era que tenían que tomar de la sangre cuando mataron al cordero y con un elemento o con un hisopo pasar esa sangre por los dinteles de la puerta, por los marcos de sus puertas y de sus ventanas. Y aunque lo hicieron cada uno de ellos, cuando Moisés les aseguró que Dios les había dicho a él que hagan esto, porque cuando hagan esto, entonces cada casa en donde el ángel pase hiriendo a los primogénitos esa noche, cada casa que tuviere los dinteles pintados con la sangre de ese cordero pascual, el ángel pasaría por alto y no moriría allí el primogénito. Era algo tan simple, tan sencillo, lo que los liberaría a ellos y por otro lado traería juicio sobre aquellos que los subyugaron durante tantos años y los sacaría de en medio de una noche de mortandad, los sacaría a ellos vivos y los conduciría finalmente a la libertad plena como nación, que era la sangre de aquel cordero pascual en los dinteles de las puertas, los marcos y en las ventanas. Y así sucedió aquella noche. Cuando el ángel pasó, el ángel de la muerte pasó, hiriendo, dice la Biblia, a todos los hogares de los egipcios, desde hombre, desde ser humano hasta animales. Todos los primogénitos murieron. Y había llanto en todo Egipto, menos en el lugar donde vivía su pueblo. Ese antes y después marcó el final de un tiempo triste, de dolor, tan largo, hacia la libertad soñada. ¿A la manera de quién? Al modo de Dios. Ellos les había costado tanto entender que Dios, en su lugar de soberanía, desde su lugar de Dios, Él podía hacerlo de la manera en que Él quisiera. Y había elegido esta forma. Y a ellos solo les restaba aceptarlo para entonces disfrutar del bien de Dios. Pasaron los años. Y llegado al tiempo de Jesús, otra vez, pero ahora ya no solo una nación, sino todos los seres humanos que componían las naciones del mundo, necesitaban salir de una esclavitud. No necesariamente de una esclavitud corporal, tal como lo habían vivido ellos como esclavos en una nación ajena,
pero sí de un grado de esclavitud de vida, en donde uno no siempre puede alcanzar la plenitud que quisiera lograr. En donde siempre por una u otra situación, en muchos momentos ve frustrados sus sueños, sus proyectos, sus iniciativas. Porque ¿quién no quiere tener una buena vida? ¿Quién no quiere tener felicidad? ¿Quién no quiere vivir con alegría en el corazón? ¿Quién no quiere sentirse bien? Y que está viviendo la vida que le corresponde vivir. Yo creo que esto es algo inherente al deseo humano. Pero la Biblia nos dice que desde la caída del hombre, allí en el huerto del Edén en adelante, nosotros somos parte de esa humanidad caída en esa desgracia denominada pecado, que de una o de otra forma fue no necesariamente generando a través de nuestra vida cosas tan terribles como para apartarnos de Dios, pero sí las necesarias, para que en algún modo Dios termine no siendo para nosotros lo que debería ser, lo primero para nuestras vidas. Porque con Dios es todo, pero sin Dios puede que terminemos en la nada. Y no necesariamente siendo parte, como decía, de cosas tremendas o terribles, pero sí con situaciones sutiles que nos hicieron caminar en muchos momentos de nuestra vida hacia el lado contrario de lo que Dios a través de su palabra siempre nos pide. Y yo siempre traigo a mi mente que cuando el Señor habló a su pueblo y les entregó la tierra prometida y les dijo que tienen de todo para vivir, les dijo: hagan esto, esto, esto y aquello, háganlo de esta forma. Si lo hacen así como les digo, ustedes van a vivir una gran vida. Pero si por el contrario hacen lo distinto o lo contrario, o lo que está en la otra punta de lo que yo les aconsejo y les pido, ustedes van a terminar mal, porque van a dejar de contar con mi respaldo, con mi bendición, con mi cuidado, con mi asistencia, con mi ayuda. Y Dios sabía lo que decía, porque el ser humano sin la ayuda de Dios es un número sobre esta tierra. Pero el ser humano con Dios de su lado es alguien con identidad, que sabe de dónde viene y a dónde va, sabe para qué está sobre esta tierra y se dedica a vivir la vida que Dios eligió para él. Mejor que esto, nada hay. Y así fue que, pensando en todas estas cosas, Dios envió al Cordero Perfecto, a Jesucristo, para que Él viniera y finalmente muriera en la cruz por cada uno de nosotros. No era otra cosa que el Cordero Perfecto, llevando a cabo, por lo tanto, un sacrificio perfecto. Y otra vez, de por medio del derramamiento de su sangre, la sangre de aquel Cordero Perfecto, su muerte y su resurrección, a través de la cual, dice la Biblia, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es sencillo. Pero otra vez nos enfrentamos al ser humano, que no alcanza a entender. Por eso yo decía, la ignorancia, la rebeldía, la postura ante la gran bondad de Dios. Dios fue bueno con su pueblo cuando los sacó en libertad.
y les dio una tierra, siendo que ellos eran esclavos. Dios otra vez desarrollando su bondad para con todas las naciones, con todos nosotros como seres humanos. Otra vez, el ser humano deseoso de ser libre de sus miserias, pero sin poder entender el formato de Dios, el método de Dios. ¿Cómo ser libre? ¿Cómo salir de esto que quisiera salir y que anhelo tanto? Pero que por otro lado, cuando Dios me lo propone, al modo que Dios me lo propone, a mí me cuesta aceptarlo. ¿Será que me acostumbré tanto a intentarlo? Que hoy me parece muy simple el formato que Dios ha desarrollado para sacarme a mí de la vida que llevo y darme una vida mejor. ¿Será que está tan fuera de todo lo que es mi ideal de solución o de salvación que yo no puedo aceptar que Dios puede hacerlo de la manera en que me lo plantea? Otra vez el ser humano, anhelando la libertad, anhelando lo mejor para su vida, pero por otro lado resistiéndose a la propuesta de Dios. Otra vez el sacrificio y la sangre de por medio, la posibilidad de ser libres. Otra vez una vida anhelante, pero descreída, o rebelde, o resistente. A las propuestas de Dios. Por eso cuando yo miré estas dos frases, en donde la primera de ellas dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es increíble que es por ignorancia o por ignorar que Dios lo puede hacer de la manera en que a Él se le ocurre. Que muchas veces, pudiendo alcanzar nuestra salvación y nuestra libertad de tantas miserias humanas que nos toca vivir, por ser tan sencillo y tan fácil, nos quedamos con el anhelo en vez de ir por esa realidad que Dios nos propone. Y definitivamente alcanzar lo que tanto deseamos, que Dios nos ofrece, que nos está ofreciendo, y que por nuestra postura o nuestra dureza de corazón, entonces nosotros no aprovechamos esa oportunidad. Por eso yo decía, Señor, danos la oportunidad que se le da al que ignora y que por eso comete errores. Que todo aquel que pueda estar participando, escuchando o viendo este video, que quizá está en esa situación, yo desde lo más profundo de mi corazón, realmente si hay algo que deseo, es que Dios pase por sobre su incredulidad, su resistencia, su postura, su rebeldía, no sé cuál sea su situación. Que Dios pueda pasar en su amor más allá de eso. Y usted pueda conocer la salvación de Dios. Que es tan sencilla, que es tan fácil. Que se terminó de realizar para que usted la reciba hoy, sin dejar pasar más el tiempo, cuando Jesús dijo la otra frase, consumado es. Consumado es. Lo que vine a hacer para que la humanidad alcance salvación, ya lo hice. Terminé con mi tarea. Completé tu plan de salvación, Padre. Consumado es. No hay nada más para hacer. Todo lo necesario para mi salvación y tu salvación ya está hecho. ¿Qué nos distancia de lograrlo? Que la aceptes. Sencillamente, humildemente.
que agaches tu cabeza y puedas reconocer que Dios tiene razón, que lo que Él hace es perfecto, porque Él es perfecto. Y si Él diseñó esta manera de alcanzar tu corazón y salvar a tu alma, es porque es la perfecta. Aceptá que es así y abrirle tu corazón a Él, para que lo que tanto anhelás se pueda hacer realidad en tu vida. Que no son necesariamente cosas ni hechos específicos. A veces uno refleja en hechos o en cosas sus más grandes anhelos. Pero ¿sabe a qué se refieren nuestros más grandes anhelos? A vivir una vida que valga la pena. Y a veces creemos que la vida que vale la pena solo está en determinadas cosas o en determinados objetos o determinados hechos. Y la vida que vale la pena, el único que te la puede dar, aun con las cosas más sencillas de la vida, es aquel que conoce tu corazón, que un día se tomó el tiempo de darte la vida, de fabricarte, y sabe perfectamente lo que necesita tu vida, mejor que lo que vos crees que sabés necesario para tu vida. Consumado es todo lo que era necesario para salvar a la humanidad. En otras palabras, ya lo hice. Y lo que algunos consideraron en aquel momento un grito de dolor cuando Él dijo, consumado es. Sin embargo, para Dios era el anuncio de una nueva oportunidad, de una gran oportunidad, de que el ser humano vuelva a encontrarse con su Dios. Y que desde aquel lugar de desgracia, otra vez se pueda poner en pie y alcanzar el favor de Dios, como desde el principio Dios siempre quiso dárselo. Pero que el ser humano por su desobediencia lo perdió. Pero a partir del consumado es, todo eso que perdió en la persona de los primeros seres humanos, cuando desobedecieron a Dios, en Cristo y en su obra en la cruz del Calvario, las puede recuperar. Otra vez, Dios con nosotros. Otra vez, papito mío, como alguna vez el Señor lo mencionaba al Padre. Otra vez, Emmanuel, Dios con nosotros. Y así como aquel domingo el grito de ha resucitado marcaba el inicio de un nuevo tiempo en la historia de la humanidad, qué bueno sería que en este domingo de resurrección, Cristo al entrar a tu corazón, a tu vida, pueda resucitar todas aquellas cosas que quizá en algún momento se empezaron a apagar, se empezaron a morir y hoy forman parte de ilusiones, de frustraciones que marcan el cúmulo de fracasos que a lo mejor hoy te tienen mal, sin poder ser quien debería ser y sin alcanzar todo lo que en Dios deberías alcanzar. Que este domingo de resurrección no solamente imprima nuevas fuerzas a tu persona, sino que pueda dar nueva vida a tu alma. Pueda hacer resucitar aquellos sueños, pueda hacer resucitar aquellos proyectos, pueda hacer resucitar tu propia persona a una nueva y más abundante vida. Y dejar atrás, como alguna vez el pueblo de Israel dejó atrás, todos los sufrimientos del pasado. Que definitivamente eso sea pasado. Y lo que viene hacia adelante
sea vida y vida en abundancia, bienestar para tu corazón y tu existencia. Que puedas llegar a ser todo lo que Dios siempre quiso que vos seas, y que seguramente no es poca cosa. Dios te bendiga en gran manera. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Quiero también en esta hora, como ya he acordado con las iglesias que pertenecen al ministerio, aquí en el interior del país y también fuera del país, poder celebrar en esta mañana, como lo solíamos acostumbrar en el domingo de resurrección, también la cena del Señor. Yo tengo aquí mi copa y también el trozo de pan preparado para participar con todos ustedes de esta cena del Señor tan particular, pero llena también de significación, porque no importa la distancia, no importa el medio que estamos usando. Lo que importa realmente es que somos parte de una misma familia. Hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Y hoy somos uno en Cristo. Perseguimos una misma meta, que es agradar al Señor y alcanzar todo aquello que Él ha preparado para nuestra vida. Y ayudarnos mutuamente, bendecirnos mutuamente, orando los unos por los otros y poniendo cada uno nuestra parte para que la iglesia del Señor sea lo que Dios quiere que sea, pueda alcanzar a aquellos que todavía no le conocen. Y por otro lado, alegre el corazón de su Dios. Así que, teniendo en cuenta todo esto, quiero también que como iglesia bendigamos a todos los pastores, evangelistas, misioneros, en manera especial a aquellos que están pasando momentos de dificultad, de manera especial a aquellos que están lejos de sus hogares. Señor, bendícenos. Extienda usted también su mano y diga: Señor, bendice a tu gente, a tus siervos, a tus hijos, a tus pequeños. Bendice a la niña de tus ojos, en donde se encuentren en todas las naciones donde hay hijos tuyos. Bendícelos. Cúbrelos en esta hora de dificultad. Guárdalos bajo tu mano poderosa. Sé escudo en derredor de ellos. Sácalos adelante en victoria. Y dales en todo tiempo tu paz. Líbralos de todo mal. Y ayúdalos a vencer para cumplir con el propósito para el cual ellos están donde están, haciendo lo que hacen, intentando hacer tu voluntad y sirviendo ante a ti con todo su corazón. En el nombre de Jesús, bendecimos a tu iglesia en todo lugar del mundo. Gracias, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos en Aguaray, a nuestros hermanos que son parte del ministerio en Bolivia, a nuestros hermanos en Salta Capital, a nuestros hermanos en Carpintería, San Luis, a nuestros hermanos en Perú, en La Esperanza, en El Porvenir, en El Cerro, en El Milagro, en Casa Grande, en Sausal. Bendecimos a todos nuestros hermanos en esta mañana. Y conforme a la palabra del Señor, que nos habla allí en Corintios, el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os enseñaron, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo,
que por vosotros es partido. Tomamos el pan y lo levantamos delante del Señor. Y con gratitud en nuestros corazones participamos del pan. En el nombre de Jesús. Participe, hermano, con gratitud en su corazón. Y ponemos nuestros corazones delante de ti, Señor, para agradecerte conforme a lo que has expresado a través de la vida de tus siervos, los profetas. Isaías, en su profecía, decía: ciertamente llevó él nuestros dolores y sufrió nuestros quebrantos, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Hablando de la crucifixión y del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, que esa virtud sanadora que vos soltaste en aquel día al entregar tu cuerpo en la cruz, que así también todo ese bien pueda alcanzar en este tiempo, Señor, no solamente en nuestras vidas, sino en manera especial en cada lugar. Sana a las naciones. Y nosotros desde aquí oramos diciéndote también: sana nuestra tierra, sana los corazones, sana las vidas, físicamente, espiritualmente, mentalmente, psíquicamente, sana, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Porque tu obra en la cruz del Calvario, si hay algo que trajo, es vida, es salud al alma, es salud para la humanidad. En el nombre de Jesús. Y dice el apóstol Pablo que después de haber hecho esto, también tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieren, en memoria de mí. Y en esta mañana tomamos la copa en memoria del precioso Señor Jesús, en memoria no solo de tu persona, sino de todo lo que hiciste y seguís haciendo en favor de nuestra vida. Celebramos, Señor, en esta mañana tu victoria, tu favor, tu bondad, tu misericordia por nosotros cada día. Y tu amor tan inmenso que siempre nos está queriendo acercar hacia tu pecho, hacia lo mejor de ti, que no es otra cosa que tu propia persona. Levante su copa allí donde está y con gratitud en su corazón participe del jugo o del vino. Gracias, Señor. Señor, levantamos nuestras manos en símbolo, Señor, sencillamente, de que lo que estamos haciendo en realidad es levantando nuestros corazones a ti. Señor, y humillándonos delante de tu presencia, agradecidos, porque una vez más, a través de tu sangre, como lo hiciste alguna vez, de la sangre de ese Cordero Pascual con tu pueblo, así a través de la obra perfecta de tu Hijo Jesús, del Cordero inmolado, del perfecto sacrificio, así una vez más, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, tú nos hiciste y nos haces libres todo el tiempo de todo mal, de toda mancha, de todo pecado, de todo error. Tú nos haces libres. Y cuando nos miras a través de esta sangre, Dios querido, nos miras justificados, precisamente, libres, Señor, de todo aquello que nos aleja de ti. Gracias, Jesús.
por esa preciosa sangre que derramaste, que nos libró y nos sigue librando todo el tiempo de todo aquello que nos puede llegar a apartar o alejar de la persona de nuestro precioso Dios. Oramos en esta mañana con agradecimiento, con alegría en nuestro corazón, con gratitud en nuestro corazón. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios bendiga cada una de sus vidas. Dios bendiga sus hogares. Dios bendiga sus familias. Dios bendiga sus labores. Dios bendiga su entrada y su salida. Y como decía el Señor, hablándole a su pueblo, sean benditos en el campo, en la ciudad, donde quiera que esté. Dios esté siempre con ustedes. Y no se permitan que en algún momento Él les falte. Como cuando cantamos, que me falte todo, menos tu presencia. Dios les bendiga ricamente. Los amo con todo mi corazón. Hermanos de San Luis, Carpintería, hermanos de Salta Capital, hermanos de Aguaray, hermanos allí de Bolivia, hermanos de las etnias huichis, con los cuales nos reunimos y tenemos labor también en varios lugares con ellos. Dios bendiga, y todo mi amor y cariño para la iglesia también en Perú, para Palmira, para Jimmy, para su familia, para sus hermanos, para sus hermanas, para su madre, que son baluartes en la obra del Señor allí, en todo lo que sucede en Perú con sus vidas. Dios les bendiga y que tengan un domingo de resurrección en donde puedan disfrutar no solamente del Señor, sino ustedes mismos, unos de los otros. Toda la bendición. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre y el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas, la guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La
cantamos aleluya, cantamos aleluya.